Cientos de años antes de la venida de Cristo, las Escrituras y los profetas ya anunciaban la venida de un Salvador, el Salvador del pueblo de Israel, el que acabaría con el sufrimiento del pueblo. Muchos soñaban con ver la llegada, pero murieron esperando. Todos sabían que iba a nacer en la región de Judea, pero no sabían cuándo. Todos deseaban con el alma y la vida conocer al descendiente de David, al igual como aquel hombre llamado Simeón, que exclamó diciendo: Ahora sí, mi Dios, déjame irme en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Esto sucedió cuando José y María llevaron al niño al templo para cumplir con la ley de Moisés, que dice: cada varón que abre el vientre debe ser consagrado a Dios. En unas tierras muy lejanas había unos hombres que vivían en gracia de Dios y soñaban que Dios les permitiría conocer y adorar al Salvador. Eran 4 reyes, hombres sabios, que estudiaban los astros para guiar sus vidas y conocían los secretos de la naturaleza y el universo, pero por más que estudiaban, no lograban averiguar la fecha de su nacimiento. Ellos no sabían si el Mesías vendría durante su vida, porque muchos otros, como ellos, habían muerto sin ver la venida del Rey. En un pueblito llamado Nazaret, en la región de Galilea, vivía una jovencita de 15 años llamada María. Era de carácter noble, que soñaba igual que las jóvenes de su edad. Estaba comprometida a casarse con un hombre llamado José y soñaba en algún día empezar una familia. Era buena, obediente con sus padres, estimada por todos los que la conocían. Ayudaba en el trabajo de la casa, vivía una vida simple y la parte más interesante de su día, aparte de su tiempo de oración, era esperar a sus amigas que pasaran por ella para ir juntas al pozo de agua, para traer lo necesario del día para el uso de la casa. Se contaban sus sueños, sus esperanzas, sus preocupaciones y lo que sucedía en sus vidas, pero María solo escuchaba. Ella se guardaba sus sueños y no se los contaba a nadie. Sabía que era diferente a sus amigas, pero no sabía por qué. Su rostro demostraba pureza, una mirada noble, y se podía ver que vivía en gracia de Dios. Un día, mientras hacía su oración diaria, se le aparece un ángel quien la saluda y le dice: llena eres de gracia, el Señor es contigo. Has encontrado favor con el Señor, y por obra del Espíritu Santo vas a tener un hijo al que pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Será la caída de muchos poderosos y bendición para todo hombre humilde. Será el Hijo de Dios. María le contesta: que se haga en mí según su voluntad. Yo soy la esclava del Señor. En ese tiempo también se les reveló a los 4 reyes, por obra del Espíritu Santo, que el Mesías estaba por nacer. Se les dijo que el lugar del nacimiento era muy lejano, pero que una estrella los iría guiando. Pronto hicieron planes para el Hijo de Dios. Le llevarían regalos, oro, metal muy valioso, como símbolo de santidad. Se supone que con ese oro José y María pagaron el viaje a Egipto. Incenso, fragancia símbolo de pureza,
mirra, producto de planta amarga como símbolo de sufrimiento. El último trago amargo que Cristo probara en la cruz antes de morir al decir, todo está cumplido. Fue una bebida agria. También llevarían joyas muy valiosas, apropiado regalo para un rey. Como vivían en diferentes reinados, se pusieron de acuerdo para reunirse en cierto lugar y emprender su jornada hacia el lugar donde iba a nacer el rey. La distancia que caminarían era muy larga y difícil, pero eso no les preocupaba porque la estrella los iría guiando. Solo 3 reyes llegaron al lugar de la cita en la fecha señalada, y después de esperar varios días, y al ver que el 4.º rey no llegaba, empezaron su jornada sin él. El 4.º rey llevaba 3 piedras valiosas, las cuales le habían costado mucho dinero. Había gastado una gran parte de su fortuna para obtenerlas. Pero eso, ¿qué importaba? Todo lo que tenía se lo debía a Dios. Y el Hijo de Dios merecía eso y mucho más. Pero no pudo llegar a tiempo, porque por el camino se detuvo a ayudar a un hombre que se encontró casi moribundo. Había sido robado y golpeado tanto que lo dejaron por muerto. No tuvo el corazón de dejarlo morir. Se lo llevó a un mesón, donde le dieron auxilio, y no se fue hasta asegurarse que pasara el peligro de muerte. Antes de seguir su camino hacia la cita con los otros reyes, le dejó al dueño del mesón una de las piedras valiosas para que lo siguiera atendiendo hasta que se recobrara totalmente. Con mucha rapidez se fue al lugar de la cita, pero al llegar ya no encontró a los otros reyes. Ya se habían marchado. Tuvo que hacer el viaje solo, sin saber qué rumbo tomar ni quién lo guiaría. La estrella también se había marchado. Guiaba a los 3 reyes. Por el camino pasó por una región donde no había llovido por varios años y la gente no tenía qué comer. Se encontró a una viuda con un niño que solo tenían un puñado de harina y un poco de aceite, y sería lo último que comerían antes de morir. Le dio mucha tristeza y de su bolsa sacó una de las 2 piedras valiosas que le quedaban y le dice a la viuda: no morirás, ni tú ni tu niño. Toma esta joya y úsala para comprar alimentos hasta que vuelva la lluvia y pasen los tiempos de sequía. Mientras tanto, María le faltaban días para dar a luz, y a José, su esposo, le llega la noticia de que por orden del César Augusto habría un censo y debía de ir a la ciudad de Belén, su lugar de nacimiento, a registrarse para ser incluido en el censo. Esto sucedió cuando Quirino era gobernador de Siria. Con mucha dificultad María hizo ese viaje que se llevó 9 días, y al llegar a Belén no pudieron quedarse en casa de los parientes de José, porque el niño estaba por nacer, y según las creencias de los judíos, cuando una mujer da a luz, la casa donde nace la criatura permanece impura hasta que el niño es circundado. Y todos los que viven allí no deben tener contacto con nadie fuera de allí. Por la misma razón, María no quiso que José buscara lugar en algún mesón. Encontraron lugar en un pesebre, y allí fue donde esa noche nació el niño Jesús,
el Mesías, el Hijo de Dios. Los tres reyes, después de mucho caminar y siendo guiados por la estrella, llegaron a Belén, hasta el pesebre, y encontraron al niño, el rey de los judíos. Solo con ver a aquellos hombres con sus vestiduras tan elegantes, sus joyas y su manera de hablar, se sabía que eran reyes. Les contaron a José y a María que por muchos años habían soñado en este momento, que venían de tierras muy lejanas siguiendo una estrella que los había guiado hasta llegar allí. Después de adorar al niño, le entregaron sus regalos y luego se marcharon para sus tierras, alabando y glorificando a Dios. María se quedó muy sorprendida de lo que aquellos reyes le habían contado y guardaba todo esto en su corazón. Después de mucho tiempo, llega el cuarto rey a Belén y después de mucho preguntar, nadie le dio razón. Ya no lo encontró. El niño y sus padres se habían marchado. A los pocos días de estar en Belén, los soldados llegaron y empezaron a matar a todo niño varón menos de 2 años de edad. Las mujeres corrían con sus niños atemorizadas, implorando a los soldados que no mataran a su niño. Pero todo era inútil. Había mortandad de niños por donde quiera y el llanto de sus padres era terrible. Miró a una mujer correr con su niño tratando de protegerlo de un soldado que iba tras ella con la intención de arrebatarle la criatura para matarlo. Al levantar el soldado la espada, el rey le grita: «No lo mates, te daré lo que me pidas». Aquel soldado, con un rostro que reflejaba la maldad y el odio, con mucho coraje le contesta: «Miserable pordiosero, ¿qué me puedes dar que tenga valor?». El rey saca la última joya que le quedaba en el bolsillo y le dice: «Tómala, pero no mates al niño». El soldado, consumido por la avaricia, tomó la joya y la acarició con mucha delicadeza. No podía creer que tenía en sus manos tan valiosa joya. Se alejó fascinado con el tesoro que acababa de recibir. La madre del niño bendijo al rey diciendo: «Recordaré para siempre lo que has hecho por mí este día. Que el Dios del cielo te llene de bendiciones y te pague por salvar la vida de mi niño, y que desde hoy te aparte un lugar muy especial en el cielo». Por muchos años, aquel rey anduvo en busca del niño, pero nunca lo encontró. Anduvo por Egipto, Samaria, Galilea, Siria y muchos otros lugares, pero todo fue inútil. Al fin, al darse cuenta que había gastado toda su fortuna y que ya no tenía las piedras que eran el regalo que le traía al rey, decidió que era inútil seguirlo buscando. Ya no tenía nada que regalarle. Había gastado el tesoro con el que había salido de su tierra. Se sentía cansado, se sentía fracasado. Sus ropas estaban desgastadas y viejas, y su apariencia ya no era la de un rey. Estaba solo. La caravana y los soldados que lo acompañaron al principio ya no lo acompañaban. Los había despedido, pues no tenía con qué pagarles. Había durado 33 años buscándolo, y su búsqueda había consumido, aparte de las joyas, toda su fortuna y una gran parte de su vida.
decidió regresarse a su tierra y empezó su camino con el pesar de que no se le había concedido conocer al verdadero rey. Por muchos años había soñado en tomarlo en sus brazos y acariciarlo con mucha ternura, pero ya no sería posible. Volvía a su tierra como un mendigo que iba de casa en casa pidiendo que le dieran de comer. Camino de regreso a su tierra, pasó por Jerusalén y mira a un hombre que va cargando una cruz. Va a ser crucificado. Aquel hombre estaba cubierto en sangre. Tenía el rostro desfigurado. Lo habían golpeado hasta casi matarlo. Cargaba su cruz con mucha dificultad y cuando se caía recibía azotes de los soldados que lo llevaban, pero no se quejaba. Hasta parecía que voluntariamente aceptaba su condena. La única expresión de aquel hombre era de tristeza cuando miraba a su madre, que caminaba cerca de él. Su madre llevaba su cara roja y sus ojos hinchados de tanto llorar. Muchos otros también lloraban, especialmente las mujeres que gritaban: «Déjenlo ir, él no es culpable de lo que lo acusan». Otros lo maldecían y lo escupían y le gritaban muchos insultos. El cuarto rey preguntó a unas mujeres: «¿Quién es ese hombre? ¿Qué crimen ha cometido?». «No cometió ningún crimen», le respondieron. «Él es nuestro rey, el Salvador del mundo, el Mesías, el que había de venir, y ahora lo van a crucificar». El cuarto rey, al oír aquellas palabras, sintió que perdía todas las fuerzas de su cuerpo. Tuvo que recargarse en una pared para no caer. No podía creer lo que miraba. Allí frente a él estaba aquel que había buscado por muchos años. Nunca se imaginó encontrarlo así. A un rey no se le crucifica, y menos al Hijo de Dios. Recordó que en su búsqueda había ayudado a muchos necesitados, y ahora que con el alma y la vida quería ayudar a su rey, no lo podía hacer. No le quedaba ninguna de las joyas. El rey intentó acercarse, pero no lo logró. Solo miró de lejos cuando era crucificado junto con otros 2 criminales. Lloró a llanto abierto al mirar que lo clavaban en la cruz y sentía como si él recibiera esos clavos en su corazón y a gritos decía: «Déjenlo ir, crucifíquenme a mí, yo doy mi vida por él, no tengo nada más que dar». Ese fue el día más terrible de su vida para el cuarto rey. ¿Cómo podía ser que aquel niñito que por muchos años había soñado en tomarlo en sus brazos y adorarlo, ahora estaba hecho un hombre cubierto en sangre, clavado en una cruz? ¿Cómo era posible que había gastado el tesoro con el que había salido de su tierra? Quizás si hubiera llegado antes de ser sentenciado a muerte, podría haber comprado su vida. Pero de cualquier modo, todo hubiera sido inútil, porque ya no le quedaba ninguna de aquellas piedras valiosas. Siguió su camino de regreso a su tierra, y una noche en el desierto, antes de acostarse a dormir, empezó como de costumbre su oración a solas y empezó a llorar. Con mucha desesperación y angustia decía: «Señor,
quítame la vida. ¿Para qué seguir viviendo si soy un bueno para nada? Toda mi vida soñé en conocerte y adorarte, pero no lo logré. De pronto, el cielo se alumbró con luces de muchos colores y se escuchaba un coro como de ángeles cantando himnos y alabanzas a Dios. Pensó que quizás Dios le había concedido su deseo de no seguir viviendo. De pronto cayó un silencio sobre todo ese lugar y oyó una voz que le decía: no llores, ¿no te perdiste por el camino? El rey le pregunta: Señor, ¿quién eres? No te conozco. La voz le contesta: tú me conoces, tú sabes quién soy. Todo el tiempo has caminado muy cerca de mí. El rey le dice: ¿pero cuándo, Señor? ¿Cuándo caminé contigo? Cuando salvaste a aquel moribundo por el camino, cuando ayudaste a aquella viuda y su hijo, cuando salvaste la vida de aquel niño de la espada de aquel soldado, y todas aquellas veces que ayudaste al necesitado, fui yo a quien ayudaste. Esta historia que acaban de escuchar se repite todos los días. ¿Cuántas veces hemos visto a Cristo en el rostro del enfermo, el hambriento, el pobre, el necesitado? ¿Cuántas veces hemos volteado la cara pretendiendo que no lo hemos visto? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer lo que hizo el cuarto rey y no lo hemos hecho? Dios nos ama a todos como si fuéramos reyes. En los ojos de Dios, todos somos reyes aquí en la tierra. Todos siendo hechos a imagen de Dios, tenemos la capacidad para ser el cuarto rey. Desde el día en que nacimos, sin saberlo, empezamos a buscar a Dios. Cristo les dijo a los apóstoles: mi paz os doy, mi paz os dejo. Cristo les estaba entregando el reino de Dios. Cuando el hombre vive en paz, está viviendo en el reino de Dios. Todo hombre que quiere vivir en paz y busca la paz sin importarle el costo. La paz se compra de dos formas: pagamos con la vida o pagamos con el alma. Cuando vamos tras los placeres del cuerpo, posesiones materiales, lujos, dinero, poder, control, salvamos la vida, pero perdemos el alma. Solo viviendo como el cuarto rey es la única forma de salvar el alma. Algunos encontramos a Dios, otros tardamos, pero al fin llegamos. Otros nos perdemos por el camino y nunca llegamos. Y otros todavía seguimos buscando. ¿Acaso lo encontraremos a tiempo?